César. Ya. Muy buenas tardes. La Escuela de Formación Auxiliares Jurisdiccionales, a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, le da la bienvenida, asimismo a las personas que nos están viendo en las redes sociales, sea Facebook o YouTube. Hoy tenemos la conferencia La obligatoriedad de la conciliación extrajudicial, a cargo del doctor Cristian Stein Cárdenas, abogado por la PUC, estudio de posgrado de Derecho Civil y Comercial, Contratación Estatal, Derecho Administrativo, Gestión Pública y Educación, conciliador extrajudicial y árbitro especializado en Derecho Civil. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nuevamente, aceptando la gentil invitación de la Escuela de la Corte Superior de Lima, a efectos de poder compartir algunos puntos de vista en lo referente a un tema que ha suscitado una serie de, digamos, de cordiales discrepancias, para usar lenguaje conciliador, entre amigos y no amigos, académicos, conciliadores, operadores de la función conciliadora, así como docentes y algunos pues, convidados al ámbito conciliatorio que no lo ejercían, o mejor dicho, no ejercían su actividad regularmente en este tema. El punto de partida entonces de la idea de poder compartir y a su vez puntos de vista, perspectivas e intercambiar pues una serie de impresiones sobre la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial nace estrictamente de la resolución ministerial 070-2018 JUS del 5 de marzo de este año, mediante la cual se resuelve en su artículo primero disponer la publicación del proyecto de reforma del Código Procesal Civil presentado por el grupo de trabajo constituido mediante resolución ministerial 181-2017, conjuntamente con su exposición de motivos en el portal del Ministerio de Justicia. Esta comisión, o este grupo de trabajo, para ser más exacto, ha sido conformado por ilustres docentes y abogados, algunos de los cuales son amigos míos, muy dilectos, obviamente personas que tienen una reconocida trayectoria a nivel procesal, ¿correcto? Exmagistrados, docentes universitarios, abogados de prestigio, entre los cuales, si bien es cierto, puede haber existido algún tipo de aproximación a lo que es materia conciliatoria, no se habría desarrollado como una especialidad, habida cuenta de que este tema ya tiene muchísimos años, pues, digamos, sistematizado de la manera como lo hace la Ley 26872, desde mediados de los años 90, más o menos. Sin dudar pues, de la buena voluntad y la capacidad y la probidad de la idoneidad de estos profesionales, sí discrepamos varios de los que tenemos años en esta materia de la perspectiva que han tenido respecto al tema de la obligatoriedad, el abordaje que han hecho en función a lo que plantean en su proyecto, que es lo siguiente. En la exposición de motivos, ellos establecen en el punto 17, como formas especiales de conclusión del proceso, que el cambio más importante en esta sede es la regulación de la conciliación. Ojo, institución que está regulada principalmente por una ley extraprocesal, ¿correcto? La 26872 con su reglamento. Y algunas directivas pues, del Ministerio de Justicia a nivel operativo, sobre todo aplicables a sus centros de conciliación. Sin embargo, este grupo de trabajo, entendiendo que la conciliación tiene una connotación procesal en tanto y cuanto la califican como prejudicial, se abocó pues digamos, plantear una posibilidad que va contra la disposición específica del artículo 6 de la Ley 26872, que es la obligatoriedad de la conciliación en sede extrajudicial preproceso. Se dice, específicamente se dispone la no obligatoriedad de la conciliación preprocesal. Sin embargo, se establece que las partes, en cualquier estado del proceso, pueden conciliar de modo paralelo a él, quien podrá incluso derivarlo a un centro de conciliación. Entonces, lo que este grupo de trabajo de dilectos profesionales establece es que ya no se establezca, que no se determine que la conciliación es obligatoria preproceso.
argumentando una serie de situaciones que vamos a comentar más adelante, como por ejemplo, pues, la defensa del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a la justicia, el encarecimiento, pues, o la generación de sobrecostos a los justiciables y una serie de circunstancias de las cuales podremos departir más adelante. Asimismo, se establece una regulación más amplia y permisiva de la transacción como medio de solución de controversias, apostando por la posibilidad de las partes de resolver sus conflictos a través de un acuerdo, eliminando las restricciones que tenía el Código Procesal Civil en esta sede. Según he conversado con algunos de los miembros de este grupo, intercambiando ideas sobre esta materia, ellos lo que están haciendo, lo que consideran que están haciendo, es revalorar el tema de la autocomposición, de la posibilidad de un acuerdo autónomo entre partes, a efectos de poder darle a los justiciables una vía alterna, auténtica, pero que no sea obligatoria. Recuerden ustedes que la conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos o controversias de carácter autocompositivo, igual que la transacción. La conciliación y transacción, yo tengo un artículo sobre la materia que está en mi página del Facebook, está publicado en su integridad, son medios alternativos que se centran o que tienen su núcleo en una negociación directa entre las partes. En la conciliación, esa negociación directa es asistida por un tercero facilitador, que es el conciliador, y en la transacción existe una negociación pura. Entonces, tenemos negociación pura versus negociación asistida, pero finalmente negociación de tipo integrativo. Esta forma de autocomposición está siendo revalorada a entender de los miembros del grupo mediante esta regulación. Es decir, ellos dicen, no negamos la posibilidad de una conciliación, la puerta está abierta, pero no creemos pertinente que esta posibilidad sea impuesta a las partes previo a acceder al órgano jurisdiccional. ¿Y cómo lo plantean? Lo plantean así. El título 11, formas especiales de conclusión del proceso. Este es el proyecto de modificación del Código Procesal Civil. Las diapositivas van a estar disponibles en la página de la EFAJA, no se preocupen, junto con el video de esta exposición. Capítulo 1, conciliación, artículo 323, oportunidad de la conciliación. Las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia. Se brinda la posibilidad de una conciliación, no se niega la posibilidad, pero no se le está dando la connotación que tenía antes. Exigencia de la conciliación, ya que viene pues el punto de quiebre, el motivo de estos debates y discusiones de las últimas semanas. La conciliación extrajudicial previa al proceso no es exigible para la interposición y admisión de la demanda. Sin embargo, si una de las partes decide acudir previamente a la conciliación, puede hacerlo ante un centro de conciliación supervisado conforme a ley. Entonces, este artículo 324, tal cual está en el proyecto, derogaría el artículo 6, que lo tenemos acá, el artículo 6 de la Ley de Conciliación, la Ley 26.872, que dice que ha tenido muchas modificaciones, no solamente en cuanto a su aplicación temporal y espacial, en cuanto a las épocas y a las cortes en las cuales se aplica, a los distritos judiciales o distritos conciliatorios, para utilizar la terminología técnica, sino también en cuanto a su forma. Antes se hablaba de conciliación obligatoria, ahora se habla de falta de intento conciliatorio. Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación, es decir, si no tiene la iniciativa ni concurre a la invitación, para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente al momento de calificar la demanda la declarará improcedente por causa manifiesta de falta de interés para obrar. ¿Correcto? Este es el esquema actual del artículo 6 modificado. Me parece que son 4 veces que ha sido modificado este artículo, 4 o 5. Este es el esquema actual. Nosotros, en aquellas zonas en donde es obligatoria la conciliación, tenemos que acudir obligatoriamente a un centro. Si no, la calificación que se nos va a dar es de falta de interés para obrar. En cambio, esta propuesta de artículo 324, ¿qué hace? Derogaría por regulación de la materia lo que se refiere al artículo 6 de la Ley de Conciliación. Muchos docentes de conciliación, capacitadores principales y muchos estudiosos del tema consideran que
este grupo de trabajo habría, con buena voluntad, pero habría excedido el ámbito de ejercicio de sus funciones, habría ido más allá, que ellos han debido ceñirse al tema intraprocesal y no dejar el tema de conciliación. Máxime si estamos hablando de un grupo de trabajo convocado por el Ministerio de Justicia, que es el ente rector y regulador de la conciliación a nivel nacional. Al parecer, no ha habido una conexión, una comunicación entre este grupo de trabajo o aquellos que lo organizaron o convocaron y la Dirección Nacional de Conciliación y Medios Alternativos. ¿Por qué? Porque según tengo entendido, no me he entrevistado personalmente, pero conozco a personas que lo han hecho, han tomado contacto con la dirección, con los cambios que ha habido, y sí estarían apostando por la continuidad de la obligatoriedad de la conciliación, contraria a la opinión de este grupo plasmada en el proyecto. Entonces vemos cómo en una misma institución pública, que es el Ministerio de Justicia, existiría una aparente contradicción. Un grupo de trabajo dice que la conciliación obligatoria no debería ir y el ente regulador, digamos, de esta propia entidad, dice apostaría por la continuidad. Muchas gracias, doctora. Entonces, partamos primero por ordenar las cosas. Yo creo que lo que ha debido haber antes de publicitar este proyecto ha sido una concordia entre los sujetos internos de la propia entidad. Y este grupo, si, digamos, ampliando el ámbito de ejecución de sus actividades, ha decidido ocuparse de la conciliación, digamos, rebasando el carácter netamente procesal de su labor, o sea, de manejo de temas procesales, intraprocesales, yo creo que una convocatoria o una invitación a los técnicos de la DCMA ha debido ser lo pertinente para poder intercambiar impresiones y sacar un producto pues, que no genere, digamos, las contingencias que ha generado, porque ha habido algunas discusiones bastante interesantes, pero incluso hay algunas amistades un poco, digamos, un poco debilitadas por este tema netamente académico. ¿Qué más dice este proyecto de Código Procesal Civil? Las partes pueden decidir en cualquier estado del proceso acudir de común acuerdo a un centro de conciliación. Primero, véase el primer párrafo. Te dice, no es obligatoria para acceder, ¿ok? No es exigible para la demanda, y para la interposición y la admisión de la demanda. Sin embargo, si quieren ir antes, deben ir a un centro supervisado por el Ministerio de Justicia. Ahora dicen, las partes pueden decidir en cualquier estado del proceso acudir de común acuerdo a un centro de conciliación pidiendo la suspensión del proceso. Es algo más o menos como lo que vivimos ahora. Pidiendo la suspensión del proceso cuando lo estimen necesario, cual que no pueda hacerse más de 3 veces en una misma instancia. Pueden acudir a un centro de conciliación, pero no procede solicitar la suspensión del proceso en aquellos casos en los que dicha suspensión se afecte a otros sujetos procesales. ¿Ok? Y continúa. Si ambas partes lo solicitan, el mismo proyecto, puede el juez convocar audiencia de conciliación en cualquier etapa del proceso, excepto durante el trámite del recurso de casación. Los jueces, si lo estiman conveniente, pueden también citar a las partes a una audiencia de conciliación. Entonces, ojo, nosotros no sostenemos que este grupo de trabajo ha negado la posibilidad de conciliación. O sea, le están dando un aire bastante amplio dentro de lo que es el proceso, antes y después, pero por iniciativa o de las partes o del juez. El juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera formular en esta audiencia. Este punto, por ejemplo, me parece bastante discutible. Este ultimito punto, que aparentemente es un parrafito, que es el último, el 324, que no resultaría, digamos, productivo darle mayor atención. Pero ¿a qué vamos? Y esto se discutió muchísimo en los proyectos de ley de conciliación. ¿Qué sucede? Los que conocen la materia conciliatoria y son conciliadores y ejercen la conciliación, saben que durante la audiencia de conciliación existe una horizontalidad entre los intervinientes. Es decir, si bien es cierto, hay un conciliador que es un facilitador que dirige orientando a las partes la audiencia de conciliación y tiene cierto grado de preeminencia en razón de que las normas lo legitiman y la propia institución para hacer respetar las reglas de juego,
de respeto mutuo y la dinámica de la audiencia, él no es autoridad. Ojo, tiene cierta preeminencia en razón operativa en la dinámica, pero no es autoridad. Lo que se quiere es horizontalidad y se fomenta justamente con herramientas como el manejo verbal, y el manejo del lenguaje verbal y no verbal, la forma de plantear las preguntas y todo lo que conocemos los conciliadores y los capacitadores. También se sabe que una de las herramientas muy importantes en este tipo de audiencia y conciliación, sea intra o extraprocesal, porque conciliación finalmente es conciliación, se debe manejar con la misma dinámica, es el tema del caucus o entrevista o reunión privada. Pregunto, ¿en una judicial se permitiría un caucus? Primera cosa, el juez no es recusable por las manifestaciones. ¿Qué pasa si en alguna audiencia privada un juez en una conciliación intraprocesal decide entrevistarse pues de manera privada, íntima, aislada o singular con cada una de las partes? Y lo hace con ambas como se recomienda, no solamente con una. Y en estas conversaciones surgen algunas ideas que una de las partes, o unas impresiones, que alguna de las partes considera que hacen que ese juez que ejerce como conciliador en ese momento se identifique con la otra parte. Dice, no, con lo que me acaba de decir, me queda claro que por mi causa no va. Este es del otro equipo. Me refiero al equipo de la contraparte. ¿Ok? Y esa parte dice, no, sé que yo lo recuso. Recuerden que la figura de la recusación tiene varios matices. Que la principal es justamente que hay una pérdida de objetividad o imparcialidad en razón de la identificación del decisorio con la otra parte. Todos sabemos que lo que se diga en una audiencia de conciliación no tiene efecto probatorio, ¿correcto? Lo dice. Pero ¿se aplica la ley de conciliación en la conciliación intraprocesal? ¿Se permite el caucus? ¿No se vería como una falta de imparcialidad del juez? Entonces, yo creo que más que ocuparse de que si es obligatorio o no, tema que volveremos a tomar después de este análisis, la conciliación prejudicial, han debido ocuparse de cómo se maneja la intraprocesal. Me parece excelente que le hayan dado aire. O sea, que le den espacio dentro del proceso y que la legitimen su presencia diciendo que las partes pueden pedir, pueden ir a un centro o el juez puede dirigir la audiencia, pero que establezcan cuáles son las reglas que se aplican. En realidad, si bien es cierto por tradición histórica, hay jueces conciliadores. En el derecho español se ve muchísimo y hay países en los cuales existen jueces entrenados para ello. Generalmente la formación de nuestros magistrados no es una formación resolutiva o no. Es una formación más bien vertical, litigante, autoritaria. Yo lo entiendo, yo he sido magistrado de primera instancia, juez civil y juez superior. He podido compartir con ellos durante 2 años que estuve en la Corte, y la verdad, su perspectiva resolutiva a nivel conciliatorio no es muy atendible. Algunos sí, pero los tradicionales no, sobre todo los mayores. Hay muy poca apertura al tema. Entonces, vemos cómo, si bien es cierto, puede haber buena voluntad en este tipo de regulación, porque sí, o sea, podemos reconocer que existe la conciliación o no en el proyecto, que se tome en cuenta, que se menciona, que se le da un espacio, que se legitima su presencia como institución dentro de lo que es un proceso, antes del proceso, con carácter voluntario, y dentro del proceso las partes pueden decidir en cualquier estado y ir a la conciliación, pidiendo la suspensión hasta 3 veces, pueden acudir al centro y luego si las partes lo solicitan, el juez puede convocar a audiencia de conciliación. Te dice, antes no es obligatorio, pero puedes ir a un centro regulado, supervisado. Y durante el proceso puedes irte al centro de conciliación o puedes pedirle al juez. Y menciona que no es recusable, pero no te dice cuáles son las normas que regulan la dinámica de la conciliación judicial, que sí me hubiera parecido valiosísimo y súper interesante que eminentes procesalistas que conformaban este grupo de trabajo planteen esas reglas. Para eso hemos debido juntarlos, los que manejamos procesal y conciliación, para ver cómo traspolamos la dinámica conciliatoria regulada por la ley de conciliación a la intraprocesal. Pero mis queridos amigos se han ido al otro lado. Le han dado su espacio, pero yo entiendo que es como un cascarón un poco vacío, ¿no? Le falta darle contenido, porque sí resultaría muy cuestionable este tema de el juez no es recusable por las manifestaciones. Claro, no tiene carácter probatorio, pero ¿cómo se manejan? ¿Qué herramientas puede utilizar el juez dentro de la conciliación procesal?
Se va a limitar, como, ¿se acuerdan la regulación del código? Antiguamente, ¿cómo era? El juez tiene que plantear la fórmula. ¿Cómo eran los hechos, la conciliación judicial? Se sentaba el juez, yo propongo esto, ¿acepta? No. ¿Acepta? No. Perfecto, acabo la conciliación. Era así. No había espacio para el debate, no había espacio para aplicar ninguna herramienta que tanto nos cuesta a los capacitadores enseñarle a nuestros alumnos y tanto les cuesta a los alumnos aprender, rompiendo esta lógica de litigio que los que hemos estudiado Derecho conocemos. En mi época de universitario, que no es hace mucho, ¿ok?, no había el curso de conciliación ni de negociación, yo lo aprendí fuera de la universidad. Ahora existen en algunas universidades como curso obligatorio y en otras como electivo. Y este es un ejemplo muy interesante para lo que vamos a debatir más adelante. Muchos decían, no, la conciliación en estos dimes y diretes, la conciliación no debe ser obligatoria porque no se puede imponer la libertad. Los mecanismos autocompositivos se caracterizan, o su naturaleza se basa en ¿qué? En la libertad de elegir solucionar por la vía pacífica las controversias. Si quieren pelearse, tienen la libertad de hacerlo. No puedes obligarlo a conciliar. Ahí hay que partir el concepto de conciliación. El concepto de conciliación es un concepto bidimensional o dual, ¿o no? Conciliación se entiende como procedimiento, como medio alternativo. Negociación integrativa, digamos, asistida por un tercero. Y también se entiende como el resultado, ¿o no? Se llegó a una conciliación. Entonces, la conciliación tiene dos niveles o dos dimensiones. Un nivel procedimental y un nivel de acuerdo, un nivel consensual. Es decir, se llama conciliación tanto al procedimiento como al resultado positivo del procedimiento. ¿Es verdad o no? Entonces, cuando se dice que en el esquema actual se obliga a las partes a conciliar, no se les está obligando a llegar a un acuerdo, utilizando el concepto consensual final, sino se les está obligando a darse la oportunidad. ¿Generando qué? Generando una inercia resolutiva, como yo la denomino, que forma parte de una sociedad responsable de formar a sus integrantes en una cultura de paz. Es igual que los cursos, y siendo docente de tantos años, los cursos universitarios. Señores, seamos francos. Cuando nosotros estudiamos, habían cursos obligatorios y cursos electivos, ¿correcto? Obligatorios, frito pescadito, hay que llevarlo, ¿no es cierto? Con el logro que los ponen ahí, caballero. Y a veces el horario no se puede escoger y te pelaste con quien te toque, ¿no es cierto? Ya. ¿Y los electivos cómo se escogían? ¿Por el horario o no? No, acá tengo mucho hueco. ¿Qué es? Seguridad social. No importa, ya, hay que llevarlo. Fue mi caso, por ejemplo. Hay que llevarlo. Un tema que no me gustaba, es más, no aprendí nada. O sea, lo aprobé, pero finalmente, seamos honestos. Si en la universidad no te obligan a estudiar algo, muy poca gente escoge un curso electivo porque realmente tiene vocación o le gusta o le llama la atención. Lo escoge ¿por qué? Porque se acomoda básicamente a su horario o porque necesita créditos o no. Por eso. Entonces, ¿cuánta gente se matricula por vocación en un curso electivo de negociación y solución de conflictos? Tú pregúntale a la mitad, yo he enseñado en varias universidades ese curso, más de la mitad decía, no sé qué hago acá, profesor. O sea, cuadrado con mi horario, pues porque trabajo, practico, en el estudio me obligan a estar, o todas las tardes, ya, se acomodó, cuadró en él. Más o menos pasa lo mismo. O sea, si tú no obligas en las facultades de Derecho y otras, ojo, no solo las de Derecho, en todas las facultades debería haber un curso de solución de conflictos. En todas las carreras, sean de ciencias o de letras. Eso es fundamental. Eso es iniciar una formación. Recuerden que una cosa es instrucción y otra cosa. La educación comprende la instrucción en conocimientos y la formación en valores. Yo me acuerdo cuando estudié en Costa Rica en mi primaria, en el colegio, había un banderín que decía, educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para la vida. De un poeta de apellido Caballero, centroamericano, costarricense me parece. Y nosotros tenemos que entender que la instrucción debe ir acompañada de formación. Y esta formación se puede dar en ciertos cursos. Yo siempre recordaré, yo soy recoletano, a mucha honra de la Recoleta, y yo tenía un curso en cuarto y quinto de media, 2 años, que se llamaba Educación para el Amor. El mejor curso que yo recuerdo haber tenido en el colegio, e incluso en la universidad, lo dictaba el padre Hubert Lancier, en paz descanse. Tengo mi cuaderno todavía de ese curso. Sí, y lo uso para mis cursos de conciliación.
porque tiene cosas extraordinarias. Lo dictaba un cura, pero un cura fuera de serie, como era el padre Lancia, que tiene un libro que se llama Los dientes del dragón, que se los recomiendo. Lo pueden encontrar en varios sitios, que es una recopilación de sus mejores artículos. Sí, él me enseñó filosofía en el colegio. Profesor de la Sorbona de París en filosofía, hablaba 10 idiomas a la perfección, y el padre era capellán de los penales, era la única persona que entraba al pabellón de los terroristas en la época del Frontón, y no le pasaba absolutamente. Era súper respetado, fue presidente de la Comisión de Indultos, recuerdan ustedes. Y ese curso de educación por el amor tenía por vocación, ¿qué cosa? No que aprobemos, sino que aprendamos. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa en las universidades? Curso electivo, curso obligatorio. Obligatorio hay que llevarlo. Electivo, lo busco el más fácil para aprobar porque necesito el crédito o el que me cuadre en el horario. Igual pasa con la conciliación. La gente se va a ir siempre por lo más fácil, y lo más fácil no es siempre lo mejor. Tenemos que esforzarnos como sociedad en encauzar nuestros mecanismos de solución de conflictos, encauzar nuestras voluntades como los niños chicos. Si somos una sociedad inmadura, como si fuéramos un niño, tenemos que darnos espacios de oportunidad para poder aprender a manejar los conflictos de manera madura, con gente que nos oriente, con tutores, conciliadores, facilitadores. Otro tema es, ¿quiénes son estos conciliadores? Bueno, hay de todo calibre también. Habría que ajustar un poco el tema de capacitación. Los centros cursos fantasma, listas que no existen, así como la congresista que estudió en el cementerio, todos son almas en pena menos ella, ¿no es cierto? Pasa igual con... Claro, eso es un tema que podría ser motivo de otra charla. Ajustar las clavijas de la formación de centros de conciliación y de capacitación, en fin. Pero así como en los cursos, si no es obligatorio, lo pasamos para agua tibia, igual pasa con la solución de conflictos. Vamos a ir por lo más fácil, de frente al pleito, y no nos damos el espacio de encauzar nuestras voluntades de una manera más positiva, la oportunidad al menos de. Y mucha de esa responsabilidad es responsabilidad de los abogados, que no instruyen, a veces por desidia, a veces por incomprensión o por ignorancia, o a veces por mala fe, porque tienen algún contubernio con el magistrado, no instruyen a las partes, a su cliente, que hay posibilidades más rápidas y eficientes y más satisfactorias de solucionar un conflicto. ¿Ok? Entonces, yo sí sustento que la obligatoriedad tiene una connotación más de encauzamiento de voluntad, de aprendizaje, de desarrollo de la madurez de los miembros de una sociedad hacia una solución pacífica de conflictos. Esto en lo que no es recusable me abre pues el paréntesis. La dinámica conciliatoria en audiencia es la misma en la intraprocesal manejada por el juez que una normal. ¿Cuáles son los motivos de la recusación, las causas y cuáles podrían ser esas características de la audiencia de conciliación extraprocesal que podrían encajar en una causa de recusación? O sea, me parece muy peligroso descartar de plano, decir, no es recusable por las manifestaciones, cuando esta manifestación de un juez en una audiencia de conciliación intraprocesal podría estar de acuerdo con la dinámica conciliatoria normal o tradicional, pero puede ser mal percibida por una de las partes o tendenciosamente utilizada. ¿Ok? Sigue el proyecto y dice el 325. Requisito de fondo de la conciliación. El juez aprobará la conciliación que trate sobre derechos disponibles siempre que el acuerdo se adecue a la naturaleza jurídica del litigio. Bueno, acá el 326 fue derogado y el 327, conciliación y proceso. Si habiendo proceso abierto, las partes concilian fuera de este, presentarán con un escrito el acta de conciliación respectiva, expedida por un centro de conciliación extrajudicial, presentada por las partes del acta de conciliación. El juez la aprobará previa verificación del requisito establecido en el 325 y declarar el proceso concluido. Si la conciliación presentada al juez es parcial y ella recae sobre algunas pretensiones o se refiere a alguno o algunos de los litigantes, el proceso continuará respecto a las pretensiones de las personas no afectadas. O sea, esto es una suerte de desacumulación objetiva y subjetiva, ¿no es cierto? Se acumula, pero si concilia se desacumula porque se desprende lo que ya se concilió o respecto a quienes se concilió. Efecto de la conciliación. La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada. Sea, ojo, acá no hay diferencia, procesal o extraprocesal. Y el último fue derogado. Entonces, este es el manejo que se le da en el proyecto de modificación del Código Procesal Civil. Me parece muy saludable que se haya considerado
que se le haya dado tanto reconocimiento y espacio a la conciliación, pero no estoy completamente satisfecho porque esos especialistas tienen valiosísimos aportes que darnos en el manejo de audiencia. Y eso es lo que siento que falta, lo siento vacío, lo siento colisionante con la naturaleza misma de la conciliación. Bien. Y yo considero, de manera muy personal, que debería analizarse, antes de entrar a unos temas técnicos, analizarse un enfoque filosófico-moral. ¿Por qué? Cuando, más que decir, a ver, la conciliación, ¿qué resulta mejor? ¿Que sea requisito de procedencia o procedibilidad o de admisibilidad? Porque ha sido de los dos, ¿o no?, en la evolución. Yo recuerdo, yo estudié con el Código de 1912, con el Código de Procedimientos Civiles. Lo agarré al final, ¿no es cierto? Porque lo cambiaron en el 93, yo egresé en el 94 y tuve que hacer un curso complementario con el nuevo código. Eso me pasó con Código Penal del 91, con la Ley General de Sociedades, la Ley de Títulos de Valor. Me pasó con un montón de normas. En el Código o en el Derecho Procesal Tradicional, ¿qué nos decían? Los requisitos de admisibilidad son respecto a la forma y los de procedibilidad son respecto al fondo, ¿no? Eso es lo que mucha gente maneja hasta ahora. Según los entendidos en derecho procesal, actualmente, más que diferenciar admisibilidad de procedibilidad entre forma y fondo, se diferencia entre subsanable y no subsanable. Se dice que los requisitos de admisibilidad son subsanables y los de procedibilidad son no subsanables. ¿Cómo se maneja actualmente la conciliación? Acá, ¿cómo se maneja? Y lo tenemos acá. Acá. Improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. Calificar una deficiencia formal como falta de interés me parece muy avesado, ¿ya? Y eso es materia, o podría ser materia de una discusión netamente procesal. Pero lo que se está haciendo es dejando de lado cuál es la orientación de la conciliación. Y yo sé que este tipo de temas como que nos arrastra al plano netamente técnico, ¿no? Si corresponde o no quitar la obligatoriedad, que nos vamos ahora, la tendencia actual es todos nos vamos a lo constitucional, ¿no es cierto? No, que viola, todo el mundo quiere utilizar, hasta el caso de Pablo Guerrero, ¿no? Derechos fundamentales, ¿correcto? Se va, ¿por qué? Porque todos tenemos derecho de acceso al juez natural, a la tutela jurisdiccional efectiva, y se está restringiendo, se está imponiendo sobrecostos a los litigantes, tenemos libre acceso a la justicia, etcétera. Sin embargo, se está perdiendo el norte de cuál es el sentido. Primero, hay que analizar cuál es la orientación de la conciliación en nuestro propio ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el sentido? Eso es lo que nosotros como sociedad estamos perdiendo. Ver el sentido de las cosas. Nos perdemos en el reglamentarismo, en las normas procedimentales, nos perdemos en ese tipo de pautas de ejecución, cuando la esencia la estamos desvalorando. Vean, yo considero que habría que tener como cuestión previa, algunas reflexiones antes de entrar a lo técnico. ¿Ok? En este caso, enfoque filosófico-moral. La norma de conciliación dice, la conciliación propicia una cultura de paz, ¿correcto? Yo sé que esto suena muy bonito, suena súper bacán, pero realmente sabemos, o sea, la estructura misma de la frase, cultura de paz, hasta uno suspira, ¿no? Cuando le dice, qué bacán, el aire se siente más rico, ¿no? Uno dice, el que te habla de cultura de paz, o tiene un polo con cultura de paz, uno se imagina la paloma con el olivo, qué bonito, ¿no? Agarrémonos las manos y cantemos. No. Vean. Esta frase, la conciliación, nos lleva a reflexiones bien interesantes. Esta etiqueta fluye del artículo 2 de la Ley 26972, Ley de Conciliación del año 97, y se ha mantenido así a pesar de sus varias modificaciones, sirviendo de preámbulo a la enunciación de los principios éticos que deben regir su realización. El sentido de la conciliación es este. Todo lo demás es regulación. ¿Ok? La conciliación, esa es la orientación. Antes de analizar si procede o no, si es admisibilidad o procedibilidad, si debe ser obligatorio o no, vayamos a la esencia, que es lo que no estamos acostumbrados nosotros a revisar. Todas las modificaciones ulteriores de la norma, ulteriores a su dación, no han tocado este precepto. Entendamos primero qué significa propicia. Interesante, ¿no es cierto? No, los que tienen más o menos mi edad
los veintitantos, perdón, se acordarán de que la noche os sea propicia. ¿Se acuerdan de una serie que acaba así? La serie rosa, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de qué significa propicia. Ya me entendieron algunos. Bien viejos estamos. Ya. Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, que vendría de propiciar, que implica favorecer la ejecución de algo. ¿Ok? En la acepción más adecuada al contexto. Propicia la cultura de paz. ¿Qué es propiciar? Favorecer la ejecución de algo. Vayamos ahora. ¿Nunca han visto este desarrollo de cultura de paz? Nunca. Así las cosas, tenemos entonces que la conciliación, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, favorece la ejecución de una cultura de paz. Eso es lo que es. Propicia es, favorece la ejecución de una cultura de paz. Ahora bien, independientemente del uso antojadizo, impropio y conveniente que algunas personas e instituciones le han dado a la frase, porque es una frase muy manoseada o no. Todo el mundo es una cultura de paz, ¿no es cierto? Todos son, qué lindos son todos, no es así. Aproximémonos a los verdaderos alcances de cultura de paz fuera de discursos políticos o similares. Encontramos que los antecedentes del contenido de la categoría cultura de paz se remontan a 1900. Hoy día van a saber de dónde sale esta frasecita. 1946, cuando en la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se enuncian, entre otras, ideas como que las guerras nacen en la mente de los hombres. Es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. También que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre. Esos son textuales. Y que una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos, acuerdos a todo nivel, entre gobiernos no podrá obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y que por consiguiente esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Estos referentes fueron consolidados en la expresión cultura de paz, acuñada por el sacerdote y profesor peruano Felipe MacGregor, rector de la Universidad Católica, que lideró un equipo que publicó el libro titulado Cultura de Paz, y quien llevó el término a la UNESCO para las reuniones preparatorias de la conferencia de Yamoussoukro, Costa de Marfil, en el año 89. O sea, esta categoría cultura de paz utilizada a nivel mundial, ¿dónde tiene su origen? En el Perú, por el padre MacGregor, con este equipo. ¿Sabían eso? Ahí está. Importante estimamos rescatar las impresiones del padre MacGregor respecto a la génesis de la expresión cultura de paz. Él mismo explica de dónde sale. O sea, es el papá, el autor de la criatura. Veremos pues de dónde sale. Cuando dice, en 1986, el ministro de Educación del Perú nombró una Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz, de la que fui nombrado presidente. Éramos 16 profesores, trabajadores en educación primaria, secundaria, técnico profesional o universitaria. Antes de proponer una educación para la paz, decidimos escribir cada uno nuestra concepción de paz y exponerla. Esas actas son riquísimas. Fue una de las más ricas experiencias de mi vida, dice el padre MacGregor, una eminencia, una autoridad. En las exposiciones, violencia, conflicto, solución de conflictos aparecían frecuentemente. Encontrábamos casi habitual la solución violenta de los conflictos. Lentamente nuestras discusiones se fueron iluminando como un principio de realidad. La guerra no es el enemigo de la paz. El enemigo de la paz es la violencia. Vean la esencia de esto. Nos preguntábamos hasta dónde puede resistir la moral autónoma a una moral heterónoma, que, por ejemplo, obliga por la costumbre a resolver un conflicto por la vía violenta. El resultado de la búsqueda fue que debíamos empeñarnos en construir en nosotros, en nuestros alumnos, en nuestros conciudadanos, una nueva cultura a la que llamamos cultura de paz, porque transforma el imperativo moral de una persona, sus valores y sus decisiones hasta convertirlos en una única decisión. Nunca usar la violencia para resolver un conflicto. El libro Cultura de Paz es considerado por las Naciones Unidas como el primer texto trascendente sobre la materia. Peruano, señores.
¿ok? Conteniendo la definición original e integral de la cultura de paz, en la cual se debe resaltar la paz, que dice el libro, textual, ¿eh? La paz es dinámica. Ojo, todo el mundo cree que para ser pacífico hay que raparse la cabeza, ponerse una túnica naranja y empezar con los mantras. O prender un incienso, o vender flores, no, o regalar. No es así, señores. Tú puedes ser divertido. Ser serio y ser responsable no significa ser aburrido, ¿ah? Y gruñón o mal encarado, cara de palo. No. Uno puede ser alegre, uno puede ser dinámico, uno puede ser activo. ¿Ah? Uno puede ser optimista, como mi gran amiga Liseli, que está presente. O sea, uno puede, envidiable su energía positiva en los cursos, por ejemplo. ¿Ya? Vean, la paz es dinámica, señores. La paz es la solución justa y no violenta a los conflictos. La paz no te quita personalidad. La paz refuerza tu personalidad. Te enriquece. Genera un equilibrio en la interacción social. Equilibrio en la interacción social. Eso es lo que buscamos con la conciliación. Que la gente aprenda a encontrar su equilibrio y deje de intentar montarse una sobre otra. ¿Ok? De tal manera que todos los miembros de la sociedad puedan vivir en relaciones armoniosas uno con el otro. Donde hay violencia no hay paz. Donde hay injusticia y ausencia de libertad no hay paz. Para lograr un equilibrio en la dinámica de las relaciones sociales, la paz debe ser fundada en la justicia y en la libertad. UNESCO, 1986, página 147. Estos postulados han nutrido numerosos y diversos encuentros internacionales e inspirado múltiples esfuerzos nacionales por orientar la gestión educativa, llegando al programa de la UNESCO en el año 94. ¿Ok? Vean, de ahí surge. O sea, ustedes decían, cultura de paz. Qué bacán, ¿quién lo habría inventado? Qué chévere el que ha puesto eso en la ley. Bueno, eso fue sacado justamente de un texto peruano de un equipo comandado por el padre MacGregor. Peruano. ¿Ok? De ahí surge. Vean las ideas fuerzas, ojo, libertad, justicia como sustento de la paz, equilibrio, dinámica, todo lo que se aplica en la conciliación o no. Sí. ¿Y qué es lo que se impone? Dense la oportunidad. Aprendan, encaucen voluntades, no renuncien a su voluntad, encáucenla, ¿ok? Aprendan a pedir, aprendan a plantear. El Estado está apoyando esta iniciativa, justamente supervigilando y fomentando la implementación de la conciliación. Por eso sostenemos que debe ser obligatoria. Por eso, no porque te obliguen a firmar un papel, sino que te obliguen al menos a aprender a escuchar a una persona que tiene mucho que decirte de cómo se pueden favorecer las relaciones y buscar el equilibrio mediante una solución consensuada. No es la panacea, no te va a resolver la vida, pero te puede ayudar a ir construyendo justamente una nueva mentalidad, poco a poco. Y que tú no seas renegón en tu casa o en tu trabajo, que aprendas a escuchar, que aprendas a no ser reactivo, sino ser proactivo, a ser reflexivo antes que te gane el genio o el ímpetu. Coincidimos con la historiadora Margarita Yeseke cuando sostiene que con la referida obra Cultura de Paz se propone una paz vital, dinámica, cotidiana, tenaz, ilustrada, consciente y voluntaria, con la convicción de que los conflictos se resuelven solo por dos caminos, por la violencia o por la paz. En este sentido, es necesario remarcar que la paz no puede ser suficientemente descrita como ausencia de guerra, sino como reinado de la justicia. Uno de los rasgos más interesantes de la construcción de la cultura de paz es el carácter vivo del término. La paz no es pasiva. La paz no es no hacer. La paz es hacer, pero hacer bien. ¿Ok? Ciertamente, cada foro mundial, cada cumbre, cada asamblea institucional ha enriquecido la definición de una cultura de paz. Este proceso es aún más rico por los aportes regionales, nacionales y locales. Sigue la investigadora. La investigación de la violencia y la paz ofrece resultados novedosos según cada región y país. Se respeta la idiosincrasia. ¿Hay culturas más conflictivas que otras o no? En nuestro propio país, en cada región se manejan las cosas de manera diferente. Justamente hoy, por ejemplo, me tocó, estoy asesorando un programa del Ministerio de Vivienda en la Amazonía, ver una forma de solucionar de conflictos de los nativos, por ejemplo, de los aguajún, ha sido
si no le pagan los contratistas la mano de obra contratada, ellos retienen a cualquier persona que está ahí hasta que se le pague. Para ellos es normal, o sea, para ellos el concepto de secuestro no está dentro de de sus alcances. Simplemente ejecutan lo que tienen que hacer para conseguir su resultado. Tienen otra óptica. No podemos nosotros juzgar a los diferentes actores en regiones distintas y con cosmovisiones diferentes de la misma manera. Justamente por eso la paz se basa en ¿qué? En la libertad y en la justicia. Y la justicia debe respetar esa libertad. Recuerden que el artículo 149 de la Constitución, ¿de qué habla? Habla de la posibilidad o la existencia de una jurisdicción especial en el Perú, que se rige ¿por qué? Por el derecho consuetudinario de las comunidades campesinas y nativas dentro de su propia circunscripción territorial, que debe, en respeto a los derechos humanos, debe servir para que resuelvan sus conflictos de manera autónoma. Sin embargo, es muy difícil llegar a este engranaje. Pero en fin, eso es un tema aparte. Repito, la investigación de la violencia y la paz ofrece resultados novedosos según cada región y país. De la misma manera, las prioridades en los problemas que se deben resolver para la consecución de una paz duradera, de una paz activa que involucra al individuo, tanto como a la comunidad, tendrán distintos matices en cada lugar. Eso es algo muy importante. En una sociedad pluricultural y multidiversa como la nuestra, podrían generarse esquemas de conciliación distintos por regiones. ¿Ok? Eso es proyecto que debe estudiarse a futuro. No tratar de implantar un solo esquema, sino variar en función a temas culturales, a percepciones culturales. Las prioridades de los problemas se deben resolver para la consecución de una paz duradera, una paz activa, que involucra al individuo como a la comunidad, tendrán distintos matices en cada lugar. Si la necesidad de una educación para la paz llevó a la concepción de una cultura de paz, ahora esta retroalimenta los programas de educación, los medios de comunicación y el conocimiento y la enseñanza de la historia. Tanto ha calado la propuesta que Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2000 como Año Internacional de la Cultura de Paz. Y el periodo 2001-2010 como Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, sobre el enunciado de educar para construir los baluartes de la paz en la mente de hombres y mujeres, de la declaración de Yamoussoukro, declarándose lo siguiente por las Naciones Unidas. La paz es, y acá esta es la parte final donde ellos, consolidan todos esos aportes, que es el sentido de, si la conciliación favorece la ejecución, propicia la cultura de paz, este es el objetivo de un sistema conciliatorio que brinda una oportunidad obligatoria al inicio. La paz es esencialmente el respeto de la vida. La paz es el bien más preciado de la humanidad. La paz no es solo el término de los conflictos armados. La paz es un comportamiento. La paz es un comportamiento, no es un resultado. Es una forma de enfocar la vida, justamente. Y eso es lo que nosotros propiciamos. Es obligatoria, señores, no porque quiero que te sientes ahí a perder tu tiempo. O sea, realmente, ¿saben ustedes que más valioso que muchas veces que lleguen a un acuerdo, una conciliación extrajudicial preprocesal, es que esa persona va una vez, va dos veces, va interiorizando, va generándose una apertura, va calando la posibilidad de que las cosas puedan ser diferentes. ¿Saben cómo cuesta romper la costra litigiosa que tenemos muchos abogados y muchos litigantes? Es complejo porque es una formación de años. Muchas veces las personas en nuestro hogar, ahora, por ejemplo, ¿quiénes tienen hijos menores? Yo tengo uno de 7 años, por ejemplo. Antes yo le contestaba a mi mamá, y mi mamá era, Bruce Lee era un chancay al lado de mi madre. La reacción cuando el latigazo era ¡pa! Y de vuelta, ¡pa, pa! Y a mí se me ocurría ir a denunciar, no, ahora no puedes tocarlo, antes que hay que ir a terapias ahora, ¿no? Los colegios nos tienen hasta acá, que la terapia, una terapia, 2 terapias, no. Antes la terapia era la chancleta, la correa o la escobilla, ¿no? Esa escobilla de carey de la abuela que te la aventaban como tomahawk, así, como hacha. ¿Se acuerdan? ¿Pasa o no? ¿Cuántos hemos sido formados en ese esquema familiar? ¿Ah? El viejo, y lo que decía el abuelo, olvídate, con una mirada manejaba todo el mundo. Era la verticalidad, el autoritarismo o no. ¿Cómo quieres que nosotros salgamos, pues?
Si así nos han formado. Claro, somos seres pensantes, tenemos voluntad, podemos hacer un esfuerzo por mejorar, ¿ya? Pero no todos tenemos la misma fuerza de voluntad o la posibilidad o la capacidad reflexiva. Necesitamos apoyo. Entre nosotros necesitamos apoyo, no nos hacemos solos. Y la obligatoriedad de la conciliación tiene ese sentido, ayudarnos entre nosotros. Olvidemos que el Estado me está obligando, me estás limitando, Estado miserable, me estás limitando mi posibilidad de acceder a la justicia, con un sobrecosto y una pérdida de tiempo. No quiero ver a ese desgraciado, quiero que se pudre en la cárcel. No es así. O sea, ¿sabes qué? Mi deber como Estado también es educarte, es encauzar tu voluntad, es darte la oportunidad de mejorar tu calidad de ciudadano, por ti y por los demás. ¿Okay? Ese es el sentido de la obligatoriedad. Más que un requisito formal, véalo como una mejora, una posibilidad de mejora sustancial. ¿Por qué nos quedamos siempre en el formalismo? ¿Por qué no pensamos cuál es el sentido de la conciliación? Dice acá, la paz es una adhesión profunda del ser humano a los principios de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre todos los seres humanos. La paz es también una asociación armoniosa entre la humanidad y el medio ambiente. Hoy en día, en vísperas del siglo XXI, esto fue escrito antes en Yusukra, la paz está a nuestro alcance. Cambiar la percepción del conflicto. Cambiar la percepción del conflicto. Esa frase es vital, señores. Naciones Unidas lo reconoce. ¿Sí? Esa oportunidad que tenemos nosotros, a veces, ¿sabes qué, chochera? Ok, bacán. Estás obligado a estar acá porque si no tu demanda se va. No, ya. Pero ¿sabes qué? Más que llegar a un acuerdo ahorita, empieza a cambiar tu percepción del conflicto, de la forma como se aborda, de la manera como puedes tú llegar a una solución. Empieza a aprender, porque es parte de un aprendizaje. Esa obligación no es por fastidiar, no es por fregarnos la paciencia, no es un castigo, no es una imposición arbitraria, es una medida que tiene un sentido, finalmente tiene un aspecto teleológico. ¿Cuál es la finalidad? Es esta. Claro, yo estoy seguro que existen un montón de centros de conciliación chicha que les importa un rábano esto y que simplemente trabajan porque tienen que trabajar. Y que muchos conciliadores se sientan y ni siquiera saben lo que significa cultura de paz. Como en cualquier carrera, señores. Así como hay jueces extraordinarios y jueces adefesios. ¿Ok? Así como hay médicos que son humanos, sensibles, y médicos que te tratan como si fueras peor que ganado cuando vas a su consultorio, que ni siquiera te miran, ¿ok? O sea, y me ha pasado hace poquito con mi hijito que lo llevé a un médico que ni siquiera lo miró. Me dio un papel para que llenen unas formas, con unas preguntas. O sea, así como en todos los oficios, profesiones, carreras, en todos los roles, hay gente valiosa y gente que la verdad no debería llamarse gente, ¿ya? Por eso es la diversidad y tenemos que nosotros trabajar por mejorar justamente eso. Entonces, no pidamos que todos comulguen con esto, que lo entiendan o lo conozcan. O sea, el hecho de tener, ¿cuántos van a darme la razón? Un cartón que te diga que eres conciliador, no implica que seas conciliador. No sé si me entiende. O sea, calificas legalmente como conciliador. Está como el Congreso, la secretaria de una cierta congresista, ¿no? Legalmente califica, pero no debería. Pues hay muchos conciliadores que no deberían ser conciliadores, no deberían ejercer como conciliadores, igual que muchos abogados, igual que muchos médicos, igual que muchos jueces, ¿o no? Igual que muchos docentes. ¿Cuántos se acuerdan ustedes en la universidad que tienen docentes? Algunos de ustedes deben recordar docentes extraordinarios, pero también docentes que eran una vergüenza, ¿o no? Que no se sabe que estaban ahí porque eran amigos del decano. Bueno, ahora ya en principio hay más filtros, pero antes eras amigo del decano y eras docente, ¿o no? Así se manejaban las cosas antes. O sea, yo me acuerdo de los que hemos tenido la suerte de docentes. José Antonio del Busto, por ejemplo, fui mi profesor de Historia del Perú, un lujo en la universidad, o sea, tremendo. Pero tuve profesores que no voy a decir, porque son incluso magistrados de esta corte, no voy a decir quiénes, ya, que me enseñaban un derecho. ¿Qué sale es esta? Pero, ya, que en realidad, qué horror, parecía que les metían un cassette, nunca pregunté dónde, pero que el tipo se sentaba, hablaba y no tenía carisma para transmitir. O sea, la clase te entraba por acá y salía por acá. Así como hay gente idónea para todos los roles, no pidamos que todos los centros o todos los conciliadores interioricen esta idea o que trabajen con el norte de generar una cultura de paz. Muchos trabajan con el norte de la subsistencia, ¿o no? Sí. Yo sé que hay muchísimos centros y conciliadores que están, no, ¿por qué nos quieren quitar la obligatoriedad? Que no. Les importa un rábano la cultura de paz, lo que les importa es que no le quiten su trabajo.
Y no es reprochable eso. No es su posición y hay que respetarla. Es su modus vivendi. Tienen familia, tienen que comer, se respeta. Pero sería mucho más rico aportar a esa causa con un sentido, no quedándonos solamente en lo reglamentarista, en lo formal, sino dándole contenido a todo esto. A eso iba con esta exposición. Se dice, el conflicto no es algo a eliminar, sino una oportunidad. Vean esto, repito, hoy en día, y esta es la parte central, hoy en día, en vísperas del siglo XXI, la paz está a nuestro alcance. Cambiar la percepción del conflicto, vital. El conflicto no es algo a eliminar, es algo, vivimos con el conflicto. El conflicto estimula la dinámica social, señores, ¿ok? Sino una oportunidad para mejorar actitudes, conductas y situaciones. Ayuda a adquirir habilidades sociales que permitan resolver conflictos de manera no violenta. ¿Qué se busca con la conciliación obligatoria? ¿Jorobarte la vida para evitar que llegues inmediatamente al Poder Judicial? No, busca que aprendas, que adquieras habilidades sociales que por tu formación no tuviste. Y no es tu culpa. Eres medio sonso, así te hicieron, pues. Estoy yendo al extremo, ¿me entiendes? Todos somos sonsos en algún, así como todos somos medio locos, ¿no es cierto? La famosa latencia, que en alguna medida se manifiesta en nuestra vida, ¿no? Algunos bien escondidos la tienen, pero ahí está. Entonces, la oportunidad, señores, que nos da la conciliación obligatoria es este encauzamiento. Por eso, yo no me encanta debatir sobre temas técnicos, jurídicos, como decía un amigo, sobre cuestiones cojurídicas, decía él. Bueno, formalismos, procedibilidad, admisibilidad, sí, es rico, el debate es rico, sí, pero a veces son discusiones bizantinas cuando no tienes norte, cuando no tiene contenido. Y este proyecto me parece muy, muy respetable, y a su vez respeto muchísimo a esos profesionales que han estado trabajando arduamente en ese tema, yo lo sé, pero yo creo que han debido recurrir a competencias de otros profesionales que manejan el tema para poder enriquecer su propuesta. Que sí considero que han excedido un poco el tema intraprocesal, que la materia del código se han metido con una institución de manera tangencial, pero la están afectando, desvirtuando su sentido, que es este. Repito, es generar una oportunidad. ¿Cuál es el sentido de la conciliación obligatoria? Y lo digo y lo defiendo y lo ratifico ahora, es generar una oportunidad para mejorar actitudes, conductas y situaciones, ayudar a adquirir habilidades sociales que permitan resolver los conflictos de manera no violenta. Es un proceso de aprendizaje que estamos viviendo actualmente. Y eso es lo que se está defendiendo. Y no lo he inventado yo, lo dicen Naciones Unidas, y esto está específicamente acá, en la declaración de Yamoussoukro, que pueden bajarlo ustedes de internet, para que tengan el texto completo. ¿Ok? Naciones Unidas. Ayudar a los más jóvenes a reconocer, nombrar y expresar sus emociones. Ayudar a los y las jóvenes a desarrollar, reconocer y utilizar su empatía de modo que perciban en todo momento personas. Eso. Es decir, individuos en vez de extranjeros o extranjeras, miembros de otra etnia, religión, grupo. Informar del sufrimiento que tienen que soportar millones de personas del mundo a causa de la pobreza, la persecución político-religiosa, por su origen étnico, su tendencia sexual, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser niño, niña, etc. Y cuando se habla de jóvenes, no debe pensar solamente en púberes o universitarios, no, debe pensarse en ciudadanos jóvenes. Porque existe también una juventud en lo que se refiere al ejercicio de la ciudadanía. Tú puedes tener 30 años, como yo, ¿no es cierto? Pero, por favor, pero eres un ciudadano joven. ¿Por qué? Porque no eres inmaduro en el ejercicio de tus derechos ciudadanos. ¿Correcto? Sigues tirando la basura en la calle. No cruzas por la esquina. Te cuelas en la cola del mercado, no respetas a los demás, no saludas, no das las gracias. Eres un animal muchas veces cuando te comportas en la calle, ¿o no? Le metes el carro, tocas el claxon como si fueras ambulancia. Entonces, eres inmaduro como ciudadano, pues. ¿Ok? Entonces, esta juventud no debe tomarse solamente en la juventud, digamos, biológica,
sino también en la juventud ciudadana, en el ejercicio de los derechos ciudadanos, desde la perspectiva de los derechos desde la perspectiva del ejercicio de los derechos ciudadanos. Si nosotros en nuestra gran mayoría somos ciudadanos jóvenes, somos inmaduros en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, ¿qué requerimos? Que nos encaucen a madurar, ¿correcto? Y el Estado cumple ese rol, de alguna manera, es su responsabilidad también, ¿ok? Y no solamente poniendo cursos como educación cívica, que ya no existe, ¿no? Que debería volver, yo creo, igual que la instrucción premilitar, debería, es mi modesta opinión, debería volver. Habría menos reggaetoneros a menos que canten en los cuarteles, y ahí estamos fregados. Yo creo que es así. Esta conciliación, señores, si muchos creo que deben haber esperado que yo venga a rebatir con cuestiones doctrinarias, que por qué debe ser admisibilidad y no procedibilidad o viceversa, y por qué es obligatorio o no. La esencia, la legitimación moral que tiene la figura. ¿Y qué significa que sea obligatoria? Que tenemos que colaborar con nuestra madurez como ciudadanos en el ejercicio de la ciudadanía. Y la ciudadanía es un concepto que engloba al individuo y a sus circundantes. No es algo que se ejerza de manera autónoma, porque todo derecho ciudadano tiene siempre una consecuencia, una repercusión en los demás o no. Tenemos que aprender a ser ciudadanos. Y esa oportunidad conciliatoria creo que nos da una excelente posibilidad de empezar a encauzar esas voluntades. Educar en la responsabilidad. Todo esto se aplica perfecto por el tema. Y está a su disposición en este texto lo he escrito, o sea, el artículo lo he hecho yo, por si acaso. Por eso no pongo derechos de autor. Educar en la responsabilidad, en el conocimiento y la conciencia de que nuestros actos y nuestras decisiones, lo que acabo de decir, afectan a terceros. Lo que tú hagas en una audiencia de conciliación frente a tu contraparte, tu demandado, por ejemplo, no solo se va a quedar ahí. Eso se va, el conflicto, y los que son conciliadores me van a entender, tiene un efecto multiplicador, ¿o no? Sí. El bien se multiplica más lento y tiene menos alcance que el mal, por si acaso. El bien llega, pero el mal llega más rápido, es más publicitado, es más notorio, ¿correcto? ¿Se acuerdan de esa película Cadena de Favores? No sé si se acuerdan. Ya. El bien llega y puede ser un modo, pero el mal tiene mejor marketing. Si no, vean los noticieros. ¿Es enfermante ver un noticiero en la mañana o no? Todo es malo. Todo es malo. Asesinatos, violaciones, corrupción, todo. No hay nada. Cuando un noticiero, hasta los deportes es malo ahorita. Todo es malo. Cuando un noticiero por ahí sale una nota, un evento cultural, no sé, una actividad positiva por parte de alguna autoridad, algún premio, reconocimiento a algún ciudadano. No, todo es malo. Nosotros tenemos que voltear ese enfoque. Y esta oportunidad conciliatoria justamente lleva ¿a qué? Lleva a que las personas entiendan poco a poco cómo deben comportarse. Educar en la responsabilidad, en el conocimiento y la conciencia que nuestros actos y nuestras decisiones afectan a terceros. Educar para la paz. Ayudar a desarrollar un efectivo amor y respeto por la vida. Ayudar a comprender que la naturaleza es nuestro ser primigenio y que es responsabilidad de cada uno o una de nosotros protegerla. Cuando educamos para la paz, nos integramos en un proceso dirigido por la conciencia, la voluntad y el amor de lo que somos. Apreciamos, por lo tanto, que al mencionar en la Ley de Conciliación Extrajudicial, esto es ya mío, la categoría cultura de paz, ¿ok? La conciliación, artículo 2 de la ley 26872, la conciliación propicia la cultura de paz. Se está evocando con esta frase una estructura conceptual que se gestó como corriente ideológica con carácter internacional posterior a la Segunda Gran Guerra y surgió 40 años más tarde consolidada con nombre e identidad propios en el Perú como un enfoque socializador y democrático. Y esto se usa en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, de la cultura de paz.
O sea, incluso en la génesis de la regulación conciliatoria en el Perú en la mediados de los 90, que nos nutrimos mucho de los colombianos y los argentinos, yo viajé incluso a Colombia a hacer varios cursos, sobre todo una pasantía en la Cámara de Comercio de Bogotá con otros peruanos, ¿ya?, que son reconocidos conciliadores. Ellos nos vendían la figura de cultura de paz. Ellos nos entrenaron en cultura de paz. Y nosotros, cacasenos, ni cuenta que la cultura de paz era justamente una categoría creada por peruanos, por educadores peruanos. ¿Ok? Vean y para variar, a nosotros es como creamos las alpacas, les damos como las hacemos lindas, exportamos la lana y nos venden la chompa de alpaca a nosotros, más cara. Es la de siempre. ¿Cuándo vamos a aprender? La única manera es encauzando voluntades, como con la conciliación obligatoria. Nadie te obliga a firmar un acuerdo, pero por lo menos date la oportunidad de escuchar, de evolucionar, de aprender a ser mejor ciudadano, de madurar en el ejercicio de tus derechos ciudadanos, de ser consciente que lo que tú hagas en esa audiencia no solamente te repercute a ti, sino a todo el entorno de ambas partes. Apreciamos entonces, por lo tanto, que al mencionar la Ley de Conciliación Extrajudicial, la cultura de paz, se está evocando una estructura conceptual que se gestó como corriente ideológica con carácter internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y surgió 40 años más tarde que el Perú, aplicándose prioritaria y esencialmente al campo educativo, pero extendiéndose a la gestión de conflictos, mediante su definición como presupuesto básico para el desarrollo de la conciliación como institución regida por principios éticos y regulada por normas que deben favorecer su dinámica y flexibilidad en el marco de las exigencias de adaptabilidad que una sociedad plural como la nuestra impone por su riqueza cultural y variopintos matices sociales. Entonces, señores, la obligatoriedad no debe pasar por una discusión de plano formal reglamentarista. Pasa por el sentido, ¿ok? Repito, no todos compartimos esto, o porque no lo entendemos bien, o no lo conocemos, o simplemente nos importa más nuestra supervivencia. Pero la naturaleza de la institución es una sola, y el sentido de la conciliación está en su artículo 2. No hay que ir más allá, propiciar la cultura de paz. ¿Qué es esto? Favorecer la ejecución de una cultura de paz. ¿Y qué es ejecución? Es la realización de actos concretos. ¿Y cómo se realizan los actos concretos? Dando espacio para actuar. ¿Y cómo se da el espacio para actuar a unos ciudadanos inmaduros? Obligándolos a darse la oportunidad de escuchar y aplicar formas diferentes y maduras, responsables de solución de controversias. Es una cadena lógica. Estamos firmemente convencidos que cuando aludiendo a la cultura de paz se habla de educación, no solamente debe asumirse singularmente como tal al proceso instructivo, basado en la incorporación y comprensión del conocimiento, sino en el proceso formativo, lo que hablé inicialmente. En general, que implica también la interiorización de valores que permitan justamente incorporar en la mente y conducta de la gente menor y mayor la necesidad de buscar una solución más eficiente a sus conflictos y que lo óptimo es la vía pacífica que la conciliación ofrece. Proceso formativo que es retroalimentativo y no se agota en los centros de estudio, sino que es permanente y continuo en el regular devenir, sustentando la legitimidad de titularidad y el ejercicio de la ciudadanía. ¿Ok? Repito, la conciliación obligatoria no solamente, debe ser un eslabón en la cadena de medidas que hay que tomar para madurar como ciudadanos. Una de ellas debe ser poner los cursos obligatorios de solución de conflictos en todas las carreras, por ejemplo. En todas. Y en los colegios. Señores, en Colombia tienen en primaria, tienen monitores de solución de conflicto. En primaria, con su chalequito naranja. Cuando yo fui a verlo, estaban así, conciliador. ¿Ya? Y con su silbato. Bronca, hay algo, decía alguien, porque los enanos juegan pues, y tienen desavenencias, ¿no es cierto? Y los ponen en una salita que tienen solución de conflictos. Y vean cómo les enseñan. ¿Ah? Nosotros somos, al ser jóvenes, ciudadanos jóvenes, es decir, inmaduros en el ejercicio de la ciudadanía, tienen que educarnos. Ellos tenían una silla que decía, el que escucha, silla con orejas. Una silla con orejas. Imagínense la silla con orejas. ¿Ya? Y el que habla, una boca en la parte de arriba. Entonces, cuando se sentaba uno en la silla que escucha, no podías hablar, tenías que esperar a que el otro diga todo lo que tiene que decir. Y luego se cambiaban los roles y se cambiaban de silla y el que hablaba
pasó a escuchar y el que escucha pasó a hablar. O sea, y tenían unos murales muy simpáticos donde había un muro en cada ladrillo existían conceptos negativos. Y tenía un puente donde en cada piedra o ladrillo que formaba el puente tenía diálogo, oportunidad, solidaridad, amistad, amor. Y en el muro tenía pelea, pleito, gritos, violencia, golpes. Entonces, esos efectos visuales dentro del ambiente de solución de controversias van generando una conciencia en los enanos. Eso, chiquititos de primaria. Número 1, en el Perú, considerar eso en primaria, secundaria y obligatorio, nada de electivos, en todas las carreras. O solamente los abogados tienen que aprender a manejar conflictos. Mi experiencia como docente a maestría, 23 cursos de maestría en mi vida. Yo dictaba maestría en educación, en Derecho, en MBA y en educación. Dios mío, los docentes me asustaron con la conflictividad que tenían. Realmente me asustaron. Y yo hice un doctorado en educación y éramos 4 abogados del montón de educadores. Y nosotros éramos los ratones del grupo porque cuando se agarraban las discusiones se destrozaban entre ellos. O sea, tengo grandes amigos docentes, brillantes. Algunos ya fallecieron porque eran mucho mayores que yo. Y hablo de esto hace más de 10, 15 años. Pero la verdad, ¿qué falta nos hace a los docentes aprender a manejar? Básico en las carreras de educación, sea el nivel que sea, curso de solución de conflictos. Y ojo, no solamente eso, porque nosotros seguimos un curso, cuando estamos en el proyecto de Harvard hace muchos años en APENAC, formación de formadores. Una vez que apruebas todos los niveles de solución de conflictos, llevas un curso especializado en cómo enseñar solución de conflictos. Desde cómo hacer una pizarra, cómo pararte, qué ejercicios usar, todo completo. Es un curso así de largo. Eso de todos nuestros docentes. Entonces, la conciliación obligatoria es un punto más, un eslabón de la cadena. Cursos obligatorios en las facultades, en todas las profesiones. Y en los docentes, curso de cómo enseñar aparte solución de controversias. Con actividades de solución de conflictos en los colegios también. En las parroquias, que tienen gran poder parroquias o iglesias evangélicas de cualquier credo, tener jornadas de solución de conflictos gratuitas, integrar hacer redes de solución de conflictos, fomentar en los gremios empresariales, en las cámaras de comercio, no solamente los centros de arbitraje, que es para hacer caja, sino también jornadas de solución de controversias a nivel allá en Colombia. Cada gremio tiene su centro de conciliación, los transportistas, los arroceros, etcétera. Entonces, nosotros nos falta muchísimo madurar como ciudadanos para generar más espacios en esta madurez en el ejercicio de la ciudadanía. Es así como hemos transitado sumariamente por la germinación y florecimiento de la expresión cultura de paz. Germinación, cómo nació, y florecimiento, cómo se desarrolló. Tomando atención en la evolución de sus fundamentos teóricos determinados en el libro que le dio su nombre propio e identidad. Aquí, en el Perú, y que se irradió a todo el orbe por la acción internacional. Circunstancia que nos compromete sobremanera a los peruanos y obliga a tomar medidas radicales en la generación de una conciencia resolutiva que se instaure en los individuos y grupos como regla y no como excepción, según la postura actual, donde la libertad permite buscar la justicia hacia la paz, cimiento del orden, seguridad y estabilidad que requiere el desarrollo de nuestro país, que es responsabilidad de todos. ¿Ok? Tenemos con la conciliación, ojo, y esto es importante, la conciliación como oportunidad, no como resultado. ¿Recuerdan que hablamos del concepto bidimensional? La conciliación como oportunidad, como dinámica. La oportunidad de convertirnos en agentes activos de cambio de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Indaguemos sobre la conciliación, su naturaleza, sus características, sus efectos, sus ventajas frente a la judicialización del manejo de los conflictos, aprendamos maduramente a tomar decisiones y participemos de la democratización de la administración de justicia. Volviendo a nuestra idea introductoria de partida, ahora concluimos que al propiciar la conciliación favorece la ejecución de la cultura de paz, ya con la seguridad de saber que hablar de cultura de paz es cosa seria. Y no es solamente un cliché simpático y una etiqueta que se ve bien en un polo, ¿correcto? Para correr una maratón. O en el frontis de una parroquia. O en una conferencia sobre conciliación. Hermanos en la cultura de paz,
¿Cuántos que leen eso saben qué es una cultura de paz? Bueno, acá están los fundamentos filosófico-morales. Y estos fundamentos, señores, son aquellos que respaldan mi posición y la de muchos compañeros que respaldan la continuidad y la obligatoriedad de la conciliación como un espacio de aprendizaje hacia el camino de la madurez en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, más allá del solo hecho de generar una formalidad adicional. ¿Okay? Bueno, ya estamos más o menos en la hora. Quería agradecerles su participación y bueno, estoy abierto a preguntas si ustedes desean. Encantado. ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Y eso que ahora no hay partido, porque la última conferencia hubo partido de Perú, creo, y se escuchaba gol a lo lejos. Sí, en serio, sí, de verdad, el año pasado. Bueno, entonces yo les agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Los materiales van a estar a su disposición en la página de Lefaja y yo los cuelgo también en mi página del Facebook. Mi correo electrónico lo tienen ahí. Cualquier consulta, encantado de poder absolverle, material que necesiten. La información está para compartirla y acá somos un equipo y tenemos que nosotros trabajar en pos de esta institución que tanto beneficio nos puede traer. Okay, muchísimas gracias por todo.